Set y partido para el Real Madrid con Caroline Weir en modo Superstar. Arrancamos. ¿Qué pasa, chicos? Muy buenas, victoria del Real Madrid, goleada 1-6 frente al Valencia, que la verdad, pues no ha puesto las cosas fáciles en los primeros 10-15 minutos. Creo que el conjunto Che tuvo bastante iniciativa, presión alta, intentando estresar y agobiar al Real Madrid en campo propio. Pero en un día donde el Real Madrid ha tenido tanta efectividad en el área ofensiva, casi todo al comienzo ha entrado. De hecho, las jugadas y ocasiones que ha tenido el Real Madrid han sido gol en la primera parte y hemos tenido esa capacidad, ¿no?, de respuesta ante un equipo que, insisto, nos ha agobiado por momentos y que ha tenido esa ambición. Recordar que el Valencia nada tiene que ver con el del año pasado, es un equipo mucho más cuajado y que está obteniendo muchos mejores resultados. Venía de hacer, tal y como ha comentado David Menayo, 12 de 15 puntos, o sea que hay que tener en cuenta las prestaciones presentes de este equipo que, como digo, nada tiene que ver con el año pasado, y aún así el Real Madrid no había ganado nunca en el campo del Valencia, o sea que bastante mérito para lo que hemos visto, ¿no? Un partido donde Caroline Weir se lleva obviamente todos los focos, con un hat-trick, con asistencia también a Zornoza, y con un partido donde pues ha sido absolutamente decisiva. Como siempre decimos, aparezca poco o mucho, tiene esa capacidad para ser determinante en los partidos, para ser una jugadora definitoria y para marcar tendencia durante los 90 minutos ante cualquier equipo, ante cualquier rival, reitero, más allá de la frecuencia de apariciones que tenga la futbolista internacional por Escocia. Gran partido de Esther González, con gol incluido, donde además tuvo también un rol en uno de los goles, en el gol de Claudia Zornoza. O sea, ha hecho un partido intenso de presión y marcando como goleadora que es, y sigue abriendo pues ese abanico de posibilidades dentro de la zona de 9 por parte de la futbolista andaluza. Buen partido y creo que ha demostrado muchas ganas desde el principio de querer hacer cosas. Naomi Feller la hemos visto dispersa posicionalmente, primero extremo izquierda, luego Atenea del Castillo ya con el partido prácticamente decidido, Toril, y haciendo bien le ha dado algo de descanso porque lleva mucha tralla Atenea. Feller por la derecha mucho mejor que por la izquierda, aunque su posición sea delantera, por el flanco derecho, si la vas a poner de extremo, mejor por la derecha para mí que por la izquierda, que veo que se pierde más en las connotaciones de aparición, la veo algo perdida. Por la derecha ha estado con mucha más arrancada y con mucha más aparición, que es de lo que se trata, ¿no? Y Sandy Toletti, me parece que ha sido la comandante en el centro del campo y apareciendo otra vez en esas zonas de esquina de área donde da asistencia de gol y donde demuestra que es una jugadora que abarca mucho terreno de juego, tanto con como sin balón. Uno podía tener dudas de qué podía hacer después de tener que jugar 2 partidos de titular consecutivo. Primera vez que Toril repite 11 en toda la temporada. Pues bien, Sandy Toletti ahí dando esa línea de pragmatismo mediante una asistencia y siendo muy importante en el eje del centro del campo con Claudia Zornoza. Tengo la percepción que para Toril el doble pivote en el 4-2-3-1 es tanto Zornoza como Toletti por delante de Tera Belleira, Freya Siri y en este caso por delante de Maite Oroz, aunque cabe decir que hoy Maite no ha sido de la partida ni tampoco estaba en el banquillo, tal y como sabíamos todos. Y en defensa, algunas dudas, algunas intermitencias, pero bueno, es un tema a corregir, varios partidos consecutivos recibiendo gol, pero bueno, cuando saca los partidos, los puntos, pues obviamente, lógicamente es de lo de menos, ¿no? El equipo ofensivamente está teniendo pues mucha capacidad de generar ocasiones, está teniendo ese punch que tiene que tener dentro de ser uno de los equipos más importantes y dominantes de la Liga F, y seguimos ahí ese codo con codo con el Levante, aunque el Real Madrid puede marcar mayor tendencia si ganamos el próximo miércoles al Granadilla. Yo tengo la esperanza de que el equipo va a obtener esa segunda plaza, cada vez lo tengo más claro, y tendrá que ser también importante como Toril maneje los recursos. En la segunda parte entra Otere, Freya, Moller, para intentar darle aire a ciertas futbolistas, para intentar sentir que varias futbolistas tienen importancia en este Real Madrid, con un calendario que, aunque ya no estemos en Champions, sigue siendo complejo, porque también tenemos en el foco, obviamente, el título al cual aspiramos esta temporada, que es la Copa de la Reina. Así que vamos a ver todo eso, cómo lo maneja Alberto Toril, porque será muy importante para ver el devenir competitivo y de ganancia que tiene este Real Madrid femenino 2023-2024. También minutos para Naikari, que dejó una buena asistencia, un buen pase de gol para Caroline Weir. O sea que buenas noticias en general del Real Madrid, tanto individuales como colectivas, en un partido donde por momentos al comienzo no dominamos, donde estuvimos en un bloque algo metidas, que el Valencia chuchó, pero a partir de que empezaron
empezaron a llegar los goles, incluso por parte de los dos equipos, en un partido más abierto, con más espacios, donde ellas en su línea de 4 arriesgaban posicionalmente. Poco a poco el Real Madrid se hacía con el comando de las operaciones y ha sido un partido que, más allá de romperlo desde la efectividad, también se ha visto una enorme diferencia en cuanto a cuota de talento, en cuanto a calidad. Yo creo que ellas en defensa han tenido muchas dudas, que han facilitado también la vida para el Real Madrid, pero también poniendo en valor y subrayando que no es fácil en esta liga marcar 6 goles. Creo que también eso hay que ponerlo en letra mayúscula y positiva para el Real Madrid femenino. Y que, oye, es un equipo que ahora mismo no tiene rival, a excepción del Barcelona, que obviamente es muy superior al resto de equipos. Yo creo que el Real Madrid está muy por encima, incluso por encima también de un gran Levante. Creo que el Real Madrid está en un grandísimo estado de forma y te saca partidos, no con la ley del mínimo esfuerzo, porque el equipo ha tenido sus esfuerzos, obvio, pero dando esa sensación de superioridad ante equipos que no son nada malos. El Valencia, equipo de zona media-alta, séptimo, oye, eres capaz de poderle competir y en su casa, donde no había ganado, sacar el partido de manera bastante sencilla. Así que nada, chavales, como siempre, dejadme vuestra opinión, comentario del partido, cositas a mejorar, cosas que os hayan gustado. Caroline Weir, superstar, la gran MVP claramente del partido, con 3 goles y una asistencia, pero también muy bien Esther, una Feller bien en la segunda parte, Toletti que sigue creciendo, en fin, creo que bastantes noticias. El gol de Kenty, que no me lo quiero dejar, que seguro que lo necesita en lo anímico, una jugadora que ha ofrecido bastantes dudas esta presente campaña en el Real Madrid. O sea que, en serio, muy buenas noticias, sobre todo individuales, y de un equipo muy sólido ofensivamente, un equipo con mucha calidad para determinar los partidos y que tiene que hacer leves correcciones en las atenciones defensivas para no encajar algún gol un poquito tonto. Pero más allá de eso, estoy realmente contento con ese Real Madrid. Déjame tu opinión, nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.